Hola, soy Elizabeth Alvear. Yo, Juliana Vázquez. Yo, Estefania Abad. Y nosotros vamos a abordar acerca del libro de Shakespeare en la selva de la autora Laura Bohan. Bueno, para comenzar a abordar este tema vamos a hablar acerca de la autora. Laura Bohan es estadounidense y ella estudia acerca de la etnografía. Sus libros y sus escritos son muy provocativos y muy accesibles. Este estudio comienza en la tribu de Nigeria, la tribu se denomina Tiv, en el occidente. El texto Shakespeare en la selva, la autora comienza a abordar la historia de Hamlet a esta cultura occidental de los Tiv. Entonces, cuando ella comienza a leerles y a contarles sobre esta experiencia de esta lectura como tradicional que puede ser para la historia de Hamlet, ella se da cuenta que las diferentes culturas perciben la historia con diferentes opiniones. Según ella, este libro de Hamlet contiene los valores y los principios principales que cualquier persona tendría, pero para esta tribu, que fueron sus oyentes, pues la perspectiva no fue la misma. El texto ilustra cómo los significados culturales están profundamente arraigados a cada sociedad. En cuanto a la tesis principal del texto, la interpretación de una obra literaria, por muy universal que esta parezca, está influida por el contexto cultural de quienes la leen o la escuchan. Bohan demuestra cómo también conceptos básicos para los occidentales, ya sea el matrimonio, la traición o la venganza, adquieren otros significados en las diferentes culturas. Tenemos algunos conceptos clave en cuanto al texto. Uno de estos conceptos es el relativismo cultural. Esto significa que cada sociedad interpreta la realidad a partir de su propia cosmovisión. Como segundo concepto clave tenemos a la universalidad cuestionada. Esta quiere decir que ciertas historias o valores que nosotros creemos universales pueden desmoronarse frente a la diversidad cultural. Y como último y tercer concepto tenemos a la comunicación intercultural. Esto significa que existen ciertas barreras culturales que pueden generar malentendidos, pero estas también permiten que reflexionemos sobre nuestras propias creencias. Bueno, yo creo que ahora tendríamos que compartir algunos de los argumentos que encontramos dentro del texto. Yo, por ejemplo, encontré full sobre el relativismo cultural y cómo los Tiv interpretaron esto dentro de la historia. Porque cuando Bohan les cuenta de que la mamá de Hamlet, al fallecer su esposo, se casa con su hermano, que es Claudio, los occidentales esto no lo ven apropiado, sino como algo malo que ella hizo. Ustedes saben, nosotros Deslealtad. Pero en cambio los Tiv lo ven como algo completamente, digamos, normal, porque al casarse con su hermano, con el hermano del difunto, ella estaba prevaleciendo la familia, está siguiendo el linaje de la familia y no se lo ve como una traición, digamos, al difunto. Exacto, es muy interesante porque existe ahí la diversidad en todo aspecto, ya que ellos lo ven, como vos dijiste, algo como que súper normal, es para cuidar la familia, hasta, digamos así, cuidar hasta el apellido en nuestro contexto, y para nosotros es algo inaceptable en cualquiera de los casos. Claro, completamente. Entonces también, por ejemplo, algo chévere que me pareció a mí, o sea, curioso de analizar, es que en el momento de que la autora les empieza a contar la historia a ellos, el texto es traducido al idioma de esta tribu. Entonces, al momento de la autora comentar y contar sobre la historia, había muchas palabras que no eran podidas traducir exactamente con la misma interpretación que es la obra original. Claro, sí. Entonces eso como que hace que haya una mezcla de confusión y que quizá las personas de los Tiv no capten la obra como la autora quiso transmitir su mensaje. Entonces yo relacionaba aquí es que hay palabras en el idioma del inglés que no se pueden traducir textualmente al español. Sí. Entonces imagínense de un idioma mucho más diferente al que estamos como que... Claro, y distinto también. Ajá, al que estamos normalizados a escuchar. Sí, completamente. Y además para los Tiv, la unión familiar y eso era súper importante y prevalecía mucho más que la venganza hacia los demás. Y la venganza para ellos era como una traición, algo que no podía pasar. Y en el caso, como tú dices, que se casa con el hermano, o sea, para ellos, mientras estén juntos, no importaba. De ahí lo que sea malo, que sea el hermano o no, para ellos no tenía importancia. Claro, no lo ven como traición o venganza como lo haríamos normalmente nosotros dentro de nuestro contexto occidental Y cultural, sí, completamente. La autora Bohan utiliza una metodología etnográfica al convivir con la tribu Tiv.
observando y participando en sus actividades de la vida cotidiana. Además, adopta un enfoque narrativo al contar la experiencia de forma anecdótica y reflexiva. La metodología no solo busca documentar las costumbres de los TIC, sino también explorar cómo interactúan con ideas y relatos que no les son propios, como en este caso con Hamlet. Bueno, chicas, qué chévere podernos reunir y abordar todos estos temas porque a la final son temas que nos enriquecen. Entonces, para mí, por ejemplo, me quedó así como que razonando full, es que el relativismo cultural es un recordatorio de que no existe una única forma correcta de ver las cosas o cómo narrar las historias y así. ¿Qué opinan? No, sí, es verdad. ¿Cachas que en la comunidad de los TIC ellos no entendían muy bien lo que era esto de la venganza de Hamlet contra Claudio, porque ellos lo veían como una desestabilización de la comunidad? O sea, si matas a alguien puedes generar problemas en eso, no como algo bueno o algo heroico, que se supone que para nosotros es la venganza, porque resolviste el error que estaba en el ejemplo de Claudio, que trató tan mal a Hamlet, mató a su padre, pero para ellos fue como que no tenía nada que ver con eso. Exacto, o sea, también es chévere porque a la final te das cuenta de que existe una diversidad, que existe personas que piensan diferente a ti, ya sea por las diferentes culturas, y hasta en distintos lugares. Aquí cada una tiene sus diferentes tradiciones en sus casas y así, y no me imagino con otros países que quizá ven con diferentes parámetros la vida. Claro, de una forma distinta. Exacto. Sí, sobre todo en este libro, las creencias y los valores, la cultura de estas personas puede ser interpretada de una forma completamente diferente y las personas pueden reinterpretar cosas que tal vez el autor no tiene esa intención. Y por ejemplo, los TIC no aceptan la idea de que el fantasma del padre de Hamlet sea real. Para ellos el resultado es de una brujería o de un hechizo. Sí, eso también fue lo caso, porque nuestro pensamiento como que occidental piensa como que dice, wow, esto, pero te das cuenta que para otras personas dices, no, esto es una locura, o sea, a veces normalizamos cosas nosotros en sí que para otras culturas no ven así, y no solo para otras culturas, sino hasta para diferentes personas de este mismo entorno. Sí, son cosas que incluso no conocen. Por ejemplo, los TIC que van a pensar de que un fantasma de alguien muerto se les va a aparecer cuando ellos tienen todas sus creencias de que si alguien muere pasa a la otra vida y que va a estar viendo ese fantasma de esa persona. Entonces para ellos es muy difícil creer que va a estar el papá de Hamlet ahí presente. O sea, son cosas que incluso salen de su realidad, no existen en la realidad de ellos. Entonces no saben que pueden aceptar. Ajá. Sí, completamente. Y por eso también son las barreras culturales. Por último, podemos ver la importancia de respetar las diferencias culturales en su diversidad, sus diferentes formas de pensar y no limitarnos a la idea de que cualquier obra, valores o situación universal en donde uno podría pensar que todos lo piensan de la misma manera. No siempre es así y se aprovechan estas para poder reflexionar y verlas desde esta nueva perspectiva. Algo interesante que nos deja como reflexión y para pensar es que muchas veces no es lo más importante cómo enviar el mensaje, sino cómo la gente lo reinterpreta y lo mejor sería que lo interpreten de una forma positiva. Eso quiere decir que tenemos que ser como que más empáticos al momento de comunicar, ya que a veces creemos que son cosas obvias, pero hay muchas personas que no tienen nuestra misma cultura ni nuestros mismos pensamientos, entonces existe esta pluriculturalidad y esta pluriculturalidad nos enriquece. Creo que es súper importante respetar las diferencias y sobre todo, a pesar de que no compartamos las mismas ideas, tener respeto hacia las otras personas y sobre lo que ellos piensan. Y sobre todo creo que esta obra de Shakespeare es como que la clave para entender eso. Como que a pesar de que no pertenezcamos a la misma cultura, Bohannon nos explica que es importante entender la cultura de los demás y respetar la misma.